Siguen las buenas noticias en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y es que en la mañanera de ayer viernes se presentó el maestro Zoé Robledo, director general del Seguro Social, y presentó cifras, la verdad, muy alentadoras que demuestran que la economía de nuestro país va mejorando. Continúa con la buena marcha porque los empleos, el número de empleados que cotizan al Seguro Social es un reflejo de la buena marcha que tiene la economía. Y es que por primera vez en la historia de nuestro país se llegaron a las cifras de 22.600.000 empleados cotizan al Seguro Social. Por primera vez desde que se lleva registro, se superó la barrera de los 22.600.000 trabajadores que cotizan al Seguro Social. Es que al 30 de noviembre del 2024 los puestos de trabajo afiliados al IMSS son 22.643.638. Es nuevamente la cifra más alta que se tiene registrado en toda la historia. Y en la siguiente podemos ver que durante noviembre se registró una creación de empleo de 24.696 nuevos puestos de trabajo. Aquí hay un tema importante. Había cierta atención sobre lo que iba a ocurrir respecto a que por primera vez, como ustedes lo saben, hubo un cambio de gobierno, un cambio de administración que no ocurrió en diciembre, sino que ocurrió en octubre, y que eso siempre, por temas administrativos, puede generar alguna disminución. Afortunadamente, el número fue positivo y estamos seguros que va a seguir creciendo. Pero además, dentro de este mismo universo de empleo, al mes de noviembre, tenemos que se han creado en 2024 619.252 empleos, es decir, tenemos una tasa de crecimiento del 2.8%. Y si lo tomamos en los últimos 12 meses, digamos, de noviembre a noviembre, se han creado 232.370 puestos de trabajo, es decir, también hay un incremento, en este caso, del 1%. Ahora, también hemos estado trayendo no solamente el número, sino también la calidad de estos empleos, si nos pueden poner la siguiente, y esto tiene que ver mucho a políticas de la cuarta transformación. Una muy reconocida en todo el planeta, que es el incremento al salario mínimo, y cómo este incremento al salario mínimo incrementa el salario promedio, el salario base de cotización del IMSS, es decir, lo que ganan los trabajadores y las trabajadoras del IMSS. Tenemos un reporte de un salario promedio, un salario base de cotización en noviembre en 584.1 pesos diarios. Para ponerlo en contexto, en 2018, después de muchos años que no subía el salario mínimo en nuestro país, era de 352 pesos. Hoy es de 584.1 pesos. También hay que decir que en los últimos 12 meses este salario se ha incrementado en 49 pesos, es decir, un crecimiento del 9.2%. Por eso la noticia que dio la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana del incremento del 12% al salario mínimo nos indica que el salario base de cotización va a seguir creciendo en los siguientes años. Ahora, también respecto a la calidad del empleo, si pasamos la siguiente, tenemos esta cifra. El 86.6% de los empleos son permanentes, el resto son trabajos eventuales, es decir, 19.613.000 empleos son permanentes. ¿Por qué es esto importante? Porque antes, y sobre todo antes de que hubiera la reforma en materia de outsourcing, de subcontratación y demás, era mucho más común que el porcentaje de empleos eventuales fuera mayor que el porcentaje de empleos permanentes. Por eso nos da tanto gusto que a la fecha del empleo registrado en este 2024, 97.5 sea empleo permanente. Y un dato
adicional, si pasamos a la siguiente, es la participación de las mujeres en el mercado laboral. Del total de puestos de trabajo afiliados al IMSS, un total de 9.130.964 son mujeres, lo que representa un 40% del empleo total. Un dato por demás importante es que las mujeres representan el 95% del empleo que se ha creado en los últimos 12 meses. De lo que se ha creado de noviembre a noviembre, 95% han sido mujeres, es decir, hay un incremento de la participación de las mujeres y estamos seguros que en el tiempo de las mujeres este dato va a seguir creciendo. Finalmente, dos datos adicionales que queríamos traer del día de hoy es el de trabajadoras y trabajadores independientes. Como saben, en el marco de toda una estrategia para abrir las puertas de la seguridad social a trabajadoras y trabajadores que históricamente se habían quedado fuera de la seguridad social, como las trabajadoras y los trabajadores del hogar, pero también los trabajadores por cuenta propia. Hoy tenemos que con este nuevo esquema de aseguramiento, con lo que se accede a las cinco ramas de los seguros, enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiros, cesantía en edad avanzada, la pensión y las guarderías, tenemos que al 30 de noviembre hay ya 271,000 personas afiliadas bajo esta modalidad. Esto es de lo más importante porque en los mecanismos de aseguramiento previo que se tenían para trabajadores por cuenta propia, solo se había llegado a registros de 25,000 en el máximo histórico. Hoy son 271,000. Y por último, queremos, si nos permite, Presidenta, solamente hacer una promoción, que nos interesa mucho, en la siguiente. Escuchamos mucho que en este debate sobre los órganos autónomos y en particular el órgano garante de transparencia, una de las cosas que se iba a perder era la forma como un trabajador o una trabajadora podía saber el tema de su registro patronal y entonces que tenía que hacer una solicitud al INAI para que entonces le dijeran esto. Esto es falso, porque desde hace ya varios años lanzamos este reporte personalizado de cotización al IMSS. ¿Qué significa esto? Que una persona, un trabajador, una trabajadora se registra una sola vez con un correo electrónico y mes con mes le llega un correo donde conoce de manera automática qué patrones lo registraron en el instituto, cuántos días cotizó en el mes anterior y cuál es su salario registrado ante el IMSS. Esto sin necesidad de ir a una ventanilla, sin necesidad, por supuesto, de ir al INAI, lo hace el trabajador o la trabajadora. Y a la fecha tenemos ya 4.6 millones de personas que reciben de manera automática, mes con mes, su registro. No se necesitaba hacer una solicitud, como se llegó a decir, ante el INAI, ni mucho menos ya ante una ventanilla. Por eso lo queremos seguir promoviendo, trabajadoras, en el registro personalizado de cotización al IMSS. Con un solo correo electrónico pueden recibir esta información mes con mes, porque también, como nos lo ha dicho la presidenta, no hay mejores supervisores, no hay mejores auditores que los propios ciudadanos. Es la información que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Y es que me da la impresión a mí que sin querer queriendo le están dando al clavo para darle firmeza, para darle seguridad a las finanzas del Seguro Social en el futuro. Les voy a comentar por qué yo pienso que están encontrando la manera de asegurar el futuro económico del Seguro Social en su operación y en su solvencia para cubrir las pensiones en el futuro. Como vieron en la presentación del maestro Zoe Robledo, ya son más de 22.600.000 trabajadores mexicanos que cotizan al Seguro Social y tienen un sueldo promedio de esos trabajadores de aproximadamente 17.500 pesos en promedio, los trabajadores que cotizan al Seguro Social. Pero presentó cifras muy interesantes con respecto a lo siguiente. También dijo que actualmente se lleva ya la medición de los trabajadores, el número de trabajadores que pagan sus cuotas al Seguro Social,
pero que son independientes, son trabajadores independientes. Y presentó la evolución que tiene del 2023 al 2024, un periodo de aproximadamente 20 meses. Y en el 2023, fecha de inicio de la medición de acuerdo a la gráfica que presentó Zoe Robledo, se tenían 50,000 trabajadores, 40,000 trabajadores que cotizaban al Seguro Social. Y ahora, en noviembre, al cierre de noviembre del 2024, pues este número ya llegó a 274,000 trabajadores. Es decir, si sumamos los 22,600,000 trabajadores que de manera formal sus patrones reportan sus cuotas al Seguro Social, más los 274,000 trabajadores que por su cuenta pagan sus cuotas al Seguro Social, pues estamos hablando ya casi de 2 millones, perdón, de 23 millones, casi 23 millones de trabajadores que cotizan al Seguro Social. ¿Por qué digo que quizá le dieron al clavo? Vamos, la economía de nuestro país se encuentra en buen momento, no es la panacea del mundo, no es el mejor momento económico de todos los tiempos, no, pero está creciendo la economía. Nuestro país ya es el país, la economía número 12 en el mundo y sigue creciendo. Este año 2024 lo vamos a terminar con un crecimiento aproximadamente de 2.4, 2.5 de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Se está invirtiendo, el gobierno está invirtiendo bastante dinero en la gente, vía programas sociales, vía proyectos de inversión, y es la fórmula que le ha dado resultado a nuestro país. Está invirtiendo vía programas sociales. El año que entra se van a invertir más de 800,000 millones de pesos en programas sociales, en pensiones, en becas. Todos los programas sociales que tiene el gobierno hacen un total de más de 800,000 millones de pesos. Pero si le sumamos la inversión en proyectos de infraestructura que va a llevar a cabo el gobierno federal, estamos hablando de muchísimo dinero, más la construcción de 1 millón de viviendas en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, más el impulso que se le va a dar a los 100 polos de desarrollo que va a haber en todo el país. O sea, todo eso va a significar bonanza económica. Y si hay bonanza económica, hay empleo. Y al haber empleo, pues obviamente va a haber aportaciones al Seguro Social. Yo me atrevo a pensar que esos 22,600,000 trabajadores que cotizan ahorita al Seguro Social, muy seguramente al término del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, va a ser que 28 millones. 28 millones de trabajadores que cotizan al Seguro Social por medio de sus patrones. Pero aquí viene la clave. Si la economía está creciendo, los empleos formales están creciendo, pues también los empleos informales van a crecer. ¿Cuáles son esas personas, esos 274,000 mexicanos que pagan sus cuotas por su cuenta? Pues es gente que se dedica trabajan por su cuenta, a lo mejor taxistas, a lo mejor carniceros, a lo mejor gente que trabaja en mercados, gente que tiene trabajos informales que les conviene desempeñar ese trabajo y lo saben desempeñar. Y si en lugar de que sean 274,000, son ¿qué? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿3 millones de trabajadores que aporten sus cuotas al término del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum? Entonces, en lugar de ser 25 millones, 26 millones de trabajadores formales, más otros 2 millones, 3 millones de trabajadores formales, estamos hablando de que quizás se supere la barrera de los 30 millones de trabajadores mexicanos que aportan sus cuotas al Seguro Social. Y esa aportación de tantos trabajadores, pues esa le va a dar fortaleza a las finanzas del Seguro Social y muy probablemente se tenga la fortaleza financiera para seguir enfrentando la operación del propio instituto y también el pago de pensiones en el futuro. No tengo la cifra de cuántos trabajadores aportaban
por cuenta propia al Seguro Social al término del gobierno de Peña Nieto, pero yo creo que ha de haber sido cero, unos cuantos, muy pocos, supongo yo. Vamos, si en 2024, en el 2023 había 50,000, 40,000 trabajadores que cotizaban al Seguro Social y en un plazo de 20 meses creció hasta 274,000, pues quiere decir que al término del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues era nada, era nada. Entonces, ahí yo creo que hay un nicho que el Seguro Social y el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum deben de aprovechar. Deben de aprovechar, darle certeza a los trabajadores que de forma independiente paguen sus cuotas al Seguro Social y comiencen a formar un patrimonio para el momento que llegue su jubilación, su pensión. ¿Mm? Repito, yo quizás sin querer queriendo le están encontrando la fórmula para fortalecer las finanzas del Seguro Social. Yo recuerdo hace muchos años, mucha gente no quería afiliarse al Seguro Social porque mucha gente decía, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si se lo roban? Porque esa era la creencia que tenía mucha gente. Al término de cuando dejaba uno de trabajar y se tomaba la decisión de pensionar, pues eran pensiones raquíticas. Yo conozco personas que tienen pensiones del Seguro Social de 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. Incluso la pensión de adulto mayor es superior a algunas pensiones otorgadas por el Seguro Social. En la época en que se robaban todo, en la época del PRI, en la época del PAN, en la época del neoliberalismo, que se robaban todo. La corrupción se tragaba todo. La corrupción devoraba todo. Entonces ahora, el hecho de que se le dé certeza a los trabajadores que puedan pagar y que se interesen en pagar sus cuotas de manera independiente, creo yo que ahí está la solución. Creo yo que ahí está la solución. Si ahorita el maestro Zoé Robledo, director general del Seguro Social, presentó cifras muy buenas, yo creo que dentro de 5 años, al término del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, las cifras van a ser todavía mejores, todavía mejores. Era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video y nos vemos en un futuro video.